Ok, bueno, pues este atributo que nos regala nuestro Señor, que nos deja nuestro Señor en este alimento espiritual permanente, constante, que Él comparte con nosotros, como recordábamos ahorita en la cena, ese pan que nos deja, esa sangre que nos deja, que es precisamente su pacto, el pacto renovado, ese pacto que es poner su nombre, poner sus atributos, poner su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya estamos en el capítulo 3 de Romanos. El jueves, el viernes estaba viendo, ya para gloria de nuestro Señor, llevamos más de un año compartiendo, empezamos en 28 de marzo exactamente, comenzamos con Romanos en el versículo 1, capítulo 1, y bueno, pues para gloria de nuestro Dios, después de un año y fracción, ya estamos en el capítulo 3. El día de hoy le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da y vamos a ubicarnos en el versículo 1, para gloria de nuestro Señor. El atributo que nos va a mostrar es que Él es Yeshua y se presenta como ventaja. Ventaja no para tomar una ventaja sobre alguien, no para aventajar a alguien y tener más que alguien, sino ventaja, vamos a ir viendo ahorita a la luz de la palabra, simboliza, por eso les puse ahí en el sermón, su abundancia. ¿Cuál es nuestra ventaja o cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Bueno, es una pregunta mal formulada. La pregunta correcta es, ¿quién es nuestra ventaja? Y nuestra ventaja es Él. Nuestra ventaja es precisamente el nombre. Nuestra ventaja es lo que Él nos ha dejado, ese alimento espiritual. Él nos ha dejado estos atributos, ¿verdad? Para que nosotros podamos conocerlo, para que podamos glorificarlo y podamos darlo a conocer. Hace ratito en el taller comentábamos esta situación, cómo Él nos deja cada uno de estos atributos, nos va dando estos atributos, ¿verdad? Y creo que fue enriquecedor lo que hicimos. Ustedes pueden repasarlo ahí en el video, como cada letra, cada atributo nos va mostrando, nos va revelando quién es nuestro Señor. Esa es nuestra abundancia. Nuestra abundancia es el nombre. Nuestra abundancia es la plenitud precisamente de todos y cada uno de esos atributos que Él nos deja. Vamos al versículo primero, vamos a proclamarlo. Dice, ¿qué ventaja o abundancia tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Quién es el judío? ¿Se acuerdan que habíamos comentado también en el sermón pasado, en el capítulo 2, estábamos viendo que nuestro Señor Yeshua, Él es el judío, pero judío en lo interior, ¿se acuerdan? Por eso Él nos dice que Él no ve lo que ven los hombres o lo que vemos nosotros comúnmente. Nosotros vemos lo de afuera. El Señor ve el corazón. El Señor ve nuestro lev. El Señor ve lo que hay dentro de, que es la promesa de Jeremías 31 o Hebreos capítulo 8, capítulo 10. Pondré mi nombre, mis atributos, mis mandamientos, mis leyes, mis ordenanzas, mis testigos, los voy a inscribir en su corazón. Por eso tenemos ventaja. ¿Se están dando cuenta? Esa abundancia de atributos que Él va escribiendo, que Él va grabando, que Él va improntando, dibujando, firmando, cincelando, pixeleando, como quieran decirle, en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa es nuestra ventaja. Esa es la ventaja que tenemos sobre el mundo, el conocimiento del nombre. ¿Por qué es una ventaja? Porque por el pecado fuimos destituidos de su gloria, de su gracia. ¿Qué es su gloria? El nombre. ¿Qué es su gracia? Pues cada uno de sus atributos, su belleza, la riqueza de su ser, su esencia, quién es Él. Esa riqueza la perdimos por el pecado. El pecado es errar en el blanco. El blanco es Él. El blanco es su nombre. El blanco es conocer cada uno de esos atributos. Y esa ventaja había sido perdida. ¿Quién la restaura? Redención. ¿Quién la restaura? Remisión o propiciación. Pues nuestro Señor Yeshua. Él es la redención, Él es el perdón, Él es la remisión, la redención, la propiciación, la expiación. Él es no solamente la salvación,
va muchísimo más allá de ello. ¿Por qué? Porque cuando conocemos precisamente el nombre de nuestro Señor, nos damos cuenta que todo lo que Él, entre comillas, hizo, en realidad está mostrando atributos de su nombre. Hace rato comentábamos ahí en el taller, su nombre no es yo hago lo que hago, su nombre es soy el que tiene la existencia en sí mismo, o soy el que es, el que era y el que será siempre, o el que ha de venir. Ese es el nombre de él, el que es eternamente. ¿Sale? Entonces, bueno, pues hablando de esto, vamos a ver estas palabras. Vamos a ver primero en Romanos 3:1 el atributo ventaja y vamos a ver cada uno de estos atributos o letras. Ventaja es Yitron y si ustedes se dan cuenta, pues empieza con una yod. Hace rato comentábamos en el taller también, Yod es la sabiduría, ¿se acuerdan? Yod es la sabiduría, es la concentración total o el punto que se conoce como partícula divina, donde está concentrado todo el conocimiento y todo el nombre de Dios. Es lo que habla todo el capítulo 8 de Proverbios. Bueno, toda la Biblia, pero específicamente ahí se refiere a esa sabiduría infinita, esa sabiduría que es la creadora, esa sabiduría que es el conocimiento específico de quién es Él, pero la revelación también de quién es Él. Y entonces, esta ventaja es que ese conocimiento está en nosotros, por gracia. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y el siguiente atributo, fíjense cuál es, Tab. Aquí se va de Yod y se va hasta Tab. Acuérdense que Tab es la última letra o el último atributo del alefato. Y Tab es el nombre. Tab es la señal. Tab es el cumplimiento perfecto del tiempo. Tab es la revelación absoluta de la plenitud absoluta del conocimiento del único Dios verdadero. ¿Qué es lo que dice Proverbios 1:7? ¿Se acuerdan? Proverbios 9:10, etcétera. El temor, el temor que es el conocimiento, el temor santo, el respeto reverente a la santidad de su nombre. Ese es el principio de la sabiduría, que es Yod precisamente. Pero entonces Yod nos conduce a qué? Esa sabiduría nos conduce a qué? Al pleno conocimiento del nombre. Tab, ¿se acuerdan que ya lo vimos en los discipulados? Lo dice en varias partes del Antiguo Testamento, Salmos, etcétera, y luego lo dice también en Apocalipsis, esa señal que va a ser puesta sobre nosotros. Esa señal es una tab, ¿se acuerdan? La señal es una tab, y la tab, pues es la firma del nombre. La tab es como el punto, la inicial, la contracción del nombre. Y entonces ese nombre es puesto sobre nuestras frentes. Por eso dice, y tendrán grabado el nombre de Dios en sus frentes. Entonces, vean lo que hace la sabiduría. La sabiduría nos da esa revelación del nombre porque lo va escribiendo sobre nuestras mentes, sobre nuestro corazón. Y entonces la siguiente letra es una resh. Resh, ¿se acuerdan que es la cabeza? La cabeza que liderea, la cabeza que nos guía, la cabeza que nos enseña que Él es el Señor. Hace rato veíamos Lamed en el taller y se acuerdan que Lamed es la letra más grande. ¿Por qué? Porque Él es el Señor, Él es el jefe, Él es el Padre, Él es Dios, Él es Elohim, Él es el Rey. Nosotros lo seguimos y escuchamos su voz, somos sus ovejas, ovejas de su prado, somos sus hijos por gracia, etcétera, somos sus siervos. Pero el que guía Resh, la cabeza, es Él. Él es nuestro Señor. Y luego sigue Bab. Bab, ¿se acuerdan? La encarnación. Yeshua encarnado, Yahvé encarnado. La encarnación, ahorita cantábamos en una de las alabanzas, Él es el que se encarnó. Yeshua se encarnó. Entonces, esa encarnación que Él hace es la persona para que nosotros podamos verlo y contemplarlo, como dice en 2 Corintios, etcétera, Efesios, toda la plenitud, ¿no? Colosenses, toda la plenitud de lo que Yahvé es, está ahí en ese cuerpo humano que es nuestro Señor Jesús, Yeshua. El misterio revelado, ¿se acuerdan? El Mesías,
el misterio revelado, ¿quién es? El nombre de Yeshua, ese nombre que estaba oculto y que ahora nos es revelado. Esa es nuestra ventaja, esa es nuestra ventaja. Y vean que Bab también significa, ¿se acuerdan? Unión. La única manera en que podemos permanecer unidos a su instrucción es Él. Él es el camino, es la verdad, Él es la vida, es el único mediador, etcétera. Es el único evangelio, es el único Señor, solamente un bautismo, solamente un cuerpo, etcétera. ¿Por qué? Porque solamente hay un nombre. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios, no hay más. Y vean cómo termina, Nun Sofit. ¿Se acuerdan que Nun Sofit es el nombre? Nun Sofit es la enseñanza plena del nombre. Nun Sofit es Nun, pero final, o sea, el final del final. Y entonces Nun es que su nombre sea glorificado por siempre. Y entonces vean lo que significa Yitrón, es decir, ventaja. ¿Qué significa la ventaja, mis hermanos? La sabiduría de la comprensión o del conocimiento o el entendimiento del nombre verdadero para adorarlo de eternidad hasta eternidad. Ese era el propósito de él desde el principio, desde la creación. Mostrarnos quién es Él para que lo adoremos eternamente, pero esa ventaja se había perdido por el pecado. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que ahora el que es judío en lo interior, no geográficamente, étnicamente, el que es judío en lo interior, porque Cristo vive en él, entonces tiene la ventaja. ¿Cuál es? Conocer el nombre. Esa es nuestra ventaja. Él es nuestra ventaja. Vamos a Efesios 1:3, también lo estuvimos viendo en el taller hace rato, ¿se acuerdan? Esa bendición, toda bendición que hemos recibido, toda, absolutamente toda bendición espiritual que hemos recibido, ¿en quién? En el Mesías, Cristo, Mesías. Ahorita vamos a ver cada una de estas palabras. Y dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Vamos a comenzar con toda. Con toda es Bekhol. Y entonces tenemos ahí tres atributos. Vean, con toda, no pierdan de vista eso. O sea, todo es, es lo absoluto. Todo lo que Él nos da es una plenitud total. Y empieza con Bet. Bet, que es la casa de oración. Bet, que es el templo. Bet, que es el reino sacerdotal. Un reino, un pueblo, un cuerpo que Él constituyó para que su nombre sea adorado y glorificado. ¿Cómo sucede esto? Vean el siguiente atributo. Kaf, la palma de su mano puesta sobre nosotros. Es la oración sacerdotal. Pongan mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Número 6:27, ¿ya se dieron cuenta? Mateo 28, vayan y sepulten a la gente en mi nombre, o sea, pongan mi nombre sobre ellos. Pongan mi nombre sobre la gente, sobre las naciones. ¿Para qué? Para que yo los bendiga. Kaf, su bendición. Y vean cómo termina Lamed, instrucción. Con toda, ¿qué nos va a instruir? Todo el nombre. ¿Qué atributos nos va a enseñar? Todos. ¿Qué nos va a enseñar acerca del nombre? Todo. Todo lo que es Él, todo quien es Él. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Yeshua. Bendición. Toda bendición. Bendición es Birkat. Y comienza, déjenme decirlo así, curiosamente, ¿verdad? Causalmente, otra vez con Bet. ¿Por qué es una bendición, mis hermanos? Bet. La bendición es que somos constituidos como su casa de oración. Esa es la bendición. La bendición no es que me vaya bien a mí. La bendición es que soy su templo por su gracia y su misericordia. Soy su templo para que su nombre sea adorado y glorificado en mí. Hace rato veíamos, por ejemplo, a Lev, cómo reflejamos, ¿verdad? Esa bendición que Él nos da es puesta sobre nosotros y nosotros le regresamos esa bendición. La única manera es mediante Bab, que es el mismo. El madero, la unión, Yeshua encarnado, el camino, el mediador, etcétera.
Es la única manera en que podemos regresarle adoración, pero es una adoración o alabanza suprema. Yeshua Bet, somos constituidos casa de oración. Resh, ¿por qué, mis hermanos? Porque Él es la cabeza, porque Él es el Padre. Ahorita cantábamos, Yeshua es el Padre, Juan 14:6. Ahora decimos que Yeshua, o conocemos que Yeshua es Yahvé, es Gibor, es Adonai, es El Shaddai. Ahora conocemos eso. ¿Por qué? Esa es nuestra ventaja, como judíos en lo interior. No porque nos dieron un certificado o un pasaporte, judíos en lo interior. Nacimos de nuevo por gracia. Estamos comprendiendo. Y ahora reconocemos que el Padre es Él, la cabeza es Él, Elohim, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, es Él. Y otra vez termina muy similar. Kaf, su bendición, su mano puesta sobre nosotros. La bendición, mis hermanos, es que su nombre está sobre mí. Esa es la bendición, que cada atributo de su nombre está sobre mí. Y vean con qué termina. Tap. ¿Qué es lo que va a escribir encima de mí? Todo su nombre completo. Tap. Desde el primer atributo hasta el último. Infinitos. Desde el primero hasta el último. Es lo que está escribiendo encima de mí. Por eso es el pan nuestro de cada día. Esa es nuestra ventaja, que tenemos alimento todos los días. No el miércoles o el sábado o el domingo, los 7 días, 24/7, ¿sí se dan cuenta? Ese es el alimento. Birhat, Él es la bendición. Él es el pan vivo. Ahorita recordábamos la cena de nuestro Señor, ¿verdad? Esa ordenanza que nos deja, el pan es Él. Y lo hacemos de generación en generación hasta que Él vuelva. Y por último, penúltimo sería espiritual. Espiritual, bueno, es toda bendición espiritual. Esta bendición que nos da no es simplemente material. Busquen primero las cosas del reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene añadido. Pero perdemos de vista, veíamos el miércoles, perdemos de vista qué es la justicia. Y pensamos que la justicia es, bueno, pues es que Dios es justo y entonces tiene que darme lo que yo le pida, porque ahora yo ya me porto bien y soy cristiano y entonces si le pido, pues Él tiene que responder. Y le hago manita de puerco. Eso no es la justicia. La justicia es mi ventaja. ¿Cuál es mi ventaja? Que ahora conozco que Él es el único Dios verdadero. Y mi ventaja es que ahora al conocerlo, entonces lo predico, lo comparto, lo canto, lo explico, lo disipulo, lo proclamo, etcétera. Estamos comprendiendo. Es una ventaja espiritual, no material. ¿Con qué comienza? Vean, Resh. La cabeza es Él, espiritual. Se trata de Él, no de mí. Se trata de Él, no de mis cosas. Se trata de su propósito, su voluntad, su deseo, no los míos. Resh, el líder es Él, el jefe es Él, el padre es Él, el pastor es Él, el Señor es Él, el rey es Él, Elohim es Él. Va unidos. No solamente entre nosotros no podemos unirnos. Estamos unidos porque Él nos tiene unidos a Él. Si permanecemos en la vid, entonces somos verdaderamente sus discípulos. En esto es glorificado el Padre, que llevemos fruto, mucho fruto, Juan 15:8, y seamos así sus discípulos. ¿Cuál es el fruto? Compartir los atributos de su nombre todos los días. Ese es el fruto, su nombre, el fruto, no los frutos, el fruto, el nombre, muchos atributos, sí, pero un solo nombre. Y vean cómo termina espiritual. Termina en Chet, mis hermanos. Chet, ¿se acuerdan? La vida. ¿Y qué es la vida? El conocimiento del nombre. Chet, la vida, pero además espíritu vivificante. O sea, no solamente es la vida, no es conocimiento letra, sino espíritu vivificante, conocimiento que vivifica. Pues dice la palabra que Él es espíritu vivificante. ¿Se dan cuenta? Y
Jesús nos dice también, ¿no? No la letra, sino mis palabras, que son espíritu y son vida. Y dice en Hebreos 4:12, por ejemplo, pero la palabra de Dios está viva, es eficaz. Y fuimos engendrados por la palabra, o sea, lo dice Pedro, Juan, Pablo, todos lo dicen. ¿Por qué? Porque eso es el espíritu, es espiritual, el ruaj. Vean lo que es el ruaj, el espíritu, el viento, el soplo, el aliento. Una sola letra que diga esto, un solo atributo. Aleph, por ejemplo, es el viento de Dios, el soplo de Dios. ¿Se dan cuenta? O la Yod, la sabiduría de Dios, insulfando, soplando vida sobre nosotros. Chet, Él es la vida, es la plenitud de la vida, pero no solamente es la vida, sino que al ser vida me vivifica, me da vida, me imparte vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y por último vemos Va Mashiach, en Cristo. Va Mashiach. Empieza con Yeshua Bet. ¿Por qué Bet, mis hermanos? Porque el Mesías es el cuerpo. Colosenses 2, Colosenses 1. En él habita corporalmente toda la plenitud de Yahvé. Toda la plenitud del nombre, de lo que Él es, de quién es Él. No lo que hace, quién es Él. Porque nuestro Dios no es solamente el que hace, es el que es. Y por eso hace lo que hace. Es espíritu vivificante, por eso nos da vida, porque es vida. Es la salvación, por eso nos salva. Es la santidad, por eso nos santifica. Es la redención, por eso nos redime, etcétera. Estamos comprendiendo. Entonces, el Mesías, ese es el misterio revelado. ¿Cuál es el misterio revelado? No, no es cuál. ¿Quién es el misterio revelado? El Mesías, Cristo. El nombre oculto. Él es nuestra ventaja. Nuestra ventaja es que ahora conocemos quién es Cristo. Bet, casa de oración. Bet, reino sacerdotal. Bet, su templo, donde se adora y se glorifica su nombre. Vean para qué construyó Salomón el templo, para que ahí habite su nombre para siempre. Estamos comprendiendo. ¿Qué es lo que habita dentro? Mem. Mem, ¿qué es? El océano inmenso, la plenitud del conocimiento del nombre, un océano, muchas aguas, infinidad de aguas, ríos de agua viva, espiritual, que es el conocimiento de su nombre. Mem. ¿Va a haber prueba? Sí. Vean cuál es la siguiente. Shin. Shin, fuego. Shin, prueba, tribulación. Sí, vamos a ser como probados por fuego. ¿Para qué, mis hermanos? Para ser acrisolados, para ser purificados, santificados. Somos llamados en medio de la prueba. ¿Estamos comprendiendo? Shin. ¿Qué es lo que va a poner en nosotros? Yod. Yod, sabiduría. Esa es nuestra ventaja. Sabiduría. Somos sabios porque conocemos su nombre. No somos sabios porque sabemos mucho. No somos sabios porque sabemos cosas. Somos sabios porque Él nos permitió y nos reveló su nombre para poder conocerlo. Yod. Y termina en Chet. Vida. El Meshiach. La vida. El que es la vida. El que es espíritu vivificante. Entonces veamos cómo toda esa bendición espiritual en Cristo, pues es el mismo. Y es el nombre que fue revelado. Vamos a ver ahora diferentes testigos para ver si lo que estamos comentando aquí, lo que estamos viendo, como decíamos hace ratito en el taller, si lo dice la palabra o nada más estamos hablando por hablar y estamos diciendo cosas doctrinales o estamos hablando de la doctrina del nombre. Cosas doctrinales refiriéndonos a doctrina humana o es la doctrina del nombre que está en la palabra. Entonces, vamos primeramente con Efesios 1, capítulo 1, verso 3 hasta el 23. Y vamos a ver cómo cuando él va a poner su nombre, cuando Él escribe su nombre, esa tab, ¿se acuerdan? Sobre nuestras mentes, sobre las naciones, sobre nuestros corazones, pues lo que está dando es la riqueza del reino.
son sus atributos. Eso es lo que él está plasmando. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual, según nos escogió en él. Entonces, fuimos llamados, sí, fuimos escogidos, sí, fuimos bendecidos, pero en él, todo es en él. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces no fue cuando aceptaste a Jesús, cuando hiciste una oración para decir: Señor Jesús, yo te reconozco en este momento. No, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el propósito de que fuiste llamado, fuiste elegido y fuiste bendecido? Dice, para ser santo, o sea, apartado. ¿Apartado para qué? Para llevar su nombre, sin mancha delante de él, en amor. Nos predestinó. ¿Para qué fuimos predestinados? Escuchen, para adopción. Todos tenemos esa predestinación. Todos. No una persona, ni dos, ni 20, ni 100, ni 1,000,000, ni 144,000. Todos predestinados antes de la fundación del mundo. Todos. ¿Para qué? Para adopción. Adoptados para ser sus hijos. ¿Dónde dice eso? Bereshit, Bet, casa de oración, reino sacerdotal. Ahí dice. En la pura Bet, ahí dice. La primera letra visible, ¿se acuerdan? Porque hay una anterior, P, que es la palabra, el dabar. La primera letra visible a nuestros ojos, Bet, ahí dice que fuimos hechos, constituidos, hijos, reino sacerdotal. ¿Estamos comprendiendo? Antes de la fundación del mundo. Bereshit dice, en principio, todavía no decía nada el Señor para crear. Lo primero que creó es, y hubo, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Pero antes de eso, Bereshit, ya estaba ahí la casa de oración, ya estaba ahí que fuéramos predestinados para adopción, ser sus hijos, para decir, conocer, declarar, adorar, proclamar, discipular su nombre. Y luego dice, para sí mismo, todo esto es para Él, no es para nosotros, es para su gloria, no es para mí, por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Fíjense, según la complacencia de su voluntad, porque eso es lo que Él quiere. En principio, Bereshit, principio es su propósito, su voluntad, su deseo. No en el principio del tiempo, no. Principio como dogma, principio como motivo, principio como fin último, racional del por qué y el para qué de todo. Por eso la Biblia no dice en el principio, dice en principio. Y si me dicen, es que mi Biblia sí dice, nada más hay una. Hay traducciones y la mayoría de las traducciones, ¿verdad? Dicen en el principio, pero ese artículo no existe. En él no existe en hebreo. No existe. Es en principio. O sea, el motivo fundamental o la razón de por qué creó todo cuanto existe. Ese es su principio, su voluntad. ¿Todo esto para qué es? Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia, mis hermanos. La riqueza de su gracia. Ahorita vamos a empezar a ver qué es gracia. Se los puse ahí en el sermón con azul para que lo vayan viendo. Y luego nos dice que nos concedió gratuitamente, por eso es gracia, en el amado. Otra vez Cristo. En él tenemos redención por su sangre. ¿Cómo fuimos redimidos? La sangre, el espíritu, Chet, ¿se acuerdan? Vida. El espíritu es la vida, la sangre es lo mismo. La liberación de los delitos conforme a las riquezas de su gracia. Y gracia es Shazdo. Es una Chet. ¿Ya se fijaron? La primera es una Chet, como Meshiach. Es una Chet. Y entonces, fíjense lo que es la gracia. La gracia derrama vida. Y la segunda, o el segundo atributo, es una samej, ese círculo infinito, ese alimento espiritual infinito, esa provisión infinita de los atributos de su nombre, los atributos que nos dan vida, que nos hacen conocerlo.
Él es nuestra ventaja, ¿ya se fijaron? Conocimiento pleno del nombre, vida, Samej, por siempre. Y luego tiene una Dalet, el hombre humilde. Esto no es revelado a los que saben mucho, es revelado a los humildes, Dalet. Estamos de pie, pero doblando nuestra cerviz para reconocer que quien enseña, el maestro, la instrucción, el que salva, el Señor, el que es Dios, es Él, no nosotros. Y termina con Bab. Todo esto es únicamente posible por Bab. Bab, Yeshua encarnado. Esa es la gracia, mis hermanos. La revelación de la vida permanente, continua, diciéndonos quién es Él, su riqueza, su belleza, son los atributos de su nombre. Esto, dice, lo hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. También por ahí repasen lo que estuvimos comentando hace rato ahí en el taller. Esa sabiduría, esa inteligencia, que es Él precisamente, el conocimiento pleno del nombre. ¿Qué nos da a conocer? Vean, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Que fuimos creados para adorarlo y glorificarlo. Según su complacencia, eso es lo que lo complace, eso es lo que le da su voluntad, es el Padre nuestro, hágase tu voluntad. ¿Ya se dieron cuenta? Y se propuso en sí mismo, dice, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados para volver a unir, ahí está Bab, todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Vean Génesis 1, del 1 hasta el 8 inclusive, y está unido el cielo y la tierra. Es el Padre nuestro. ¿Cómo está unido? El firmamento o la expansión. Y ese firmamento, dice, se llama cielo. Y el firmamento es el fundamento, y no hay otro fundamento sino Cristo. Y en el cielo está el trono de su nombre, mis hermanos. ¿Se están dando cuenta? Pero está unido el cielo y la tierra, porque eso es lo que nos enseñó Jesús en la oración. Que tu nombre esté unido, Señor. Que seas reconocido, porque tú eres Elohim arriba en el cielo y Elohim abajo en la tierra. Eres el Elohim, Dios todopoderoso, Dios trascendente, y eres el Dios inmanente que se encarnó en Yeshua. ¿Para qué? Esa es nuestra ventaja. Él es nuestra ventaja para conocerlo y reconocerlo como el Dios verdadero. En Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito, fíjense, su propósito, su principio, no en el principio, su principio, del que está energizando, dando vida, Chet, todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Darnos vida. ¿Y a qué vino Jesús? A darnos vida, vida en abundancia. En esto consiste la vida eterna. Juan 3:16, Juan 17:3, vino a darnos vida, conocimiento del nombre, conocimiento del único Dios verdadero. Propósito, a fin de ser para alabanza de su gloria. ¿Para qué nos da a conocer el nombre? ¿Cuál es esa ventaja? Para alabar su gloria. ¿Qué es su gloria? Todo lo que irradia de él, toda su luz, sus atributos, su belleza, su riqueza, que salen de su rostro y que son puestos en el rostro de Cristo. Segunda de Corintios, Efesios, etcétera, etcétera. El rostro de Cristo. Nosotros, los que primero hemos esperado en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo sucede todo esto? ¿Ya se fijaron? Habiendo oído. ¿Qué hemos oído? La palabra de la verdad. No escuchamos palabras. No escuchamos la palabra, palabra de la verdad. No escuchamos letra. Escuchamos palabra de la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Primera de Juan 5:20, estamos en el verdadero Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Chet, ¿ya se dieron cuenta? Habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y creído en él. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo cómo nos enseña el Señor? Creído en él, en su nombre. Fuimos sellados. Cuando creemos en su nombre somos vivificados. Eso significa sellado, vivificados. ¿Con qué? Pues con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Más bien, ¿quién?
la simiente que es Cristo. ¿En qué consiste la promesa? Voy a poner mis mandamientos, mis atributos en su mente y en su corazón. Esa es la promesa que está escrita sobre nosotros, dentro de nosotros, en nuestras frentes, mente, cuerpo, espíritu. Es el primer mandamiento. ¿Estamos comprendiendo? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sus palabras que son espíritu y son vida. ¿Con qué nos sella? Tab, el sello, el nombre, la escritura, la firma de su nombre puesta sobre nosotros. ¿Hasta cuándo? Fíjense, hasta que seamos redimidos en la posesión para alabanza de su gloria. ¿Posesión de qué? Posesión de estado de hijos. Fuimos creados para ser sus hijos, para decir, tú eres mi Padre, tú eres el Señor, tú eres Elohim, tú eres Yeshua, es el Padre, que estábamos cantando ahorita en esta alabanza de Juan 14:6. ¿Se dan cuenta? Por eso yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, esa es nuestra esperanza. Creemos en el nombre de Yeshua. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra ventaja. Y del amor para con todos los santos, lo damos a conocer a nuestros hermanos. Ese es el amor, en eso consiste el amor, dar a conocer su nombre. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo mención en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, nos dé espíritu de sabiduría, de revelación. ¿En qué? Fíjense. ¿En qué consiste la bendición? Fíjense, en el conocimiento pleno de Él. ¿De dónde saco que Dios nos bendice con sus atributos? Pues de aquí. No es doctrina humana. Aquí dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, o sea, Chet, ¿en qué? En el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos, Allín, ¿se acuerdan? Allín, iluminación espiritual, abre nuestros ojos del corazón. ¿En dónde dice que nos escribe en el corazón? Pues en Ezequiel 36, en Jeremías 31, en Hebreos 8, en Hebreos 10, aquí en Efesios. Fíjense, los ojos del corazón. ¿Se acuerdan que también vimos la circuncisión? Y dice, la circuncisión del corazón, en lo interior, Gálatas 2:20, etcétera. ¿Sí me estoy explicando? Para que sepamos cuál es el propósito, que sepamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamamiento? Conocer y saber que Él es nuestro Señor, que Yeshua es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre. Es la esperanza. Efesios 4, véanlo. Es un cuerpo. Sí, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola esperanza, creer. ¿Qué es lo que creemos? Pues una sola fe, la de Él, para formar un solo cuerpo, porque hay un solo Padre. ¿Se dan cuenta? Es Efesios. Efesios 4, del 4 al 6. ¿Estamos comprendiendo esto? Hay un espíritu porque hay un solo bautismo. ¿Cómo vamos a recibir el espíritu? Cuando somos bautizados, cuando hablamos y predicamos. La fe viene por el oír. ¿Qué hablamos y predicamos? Bautizamos con el nombre, ponemos los atributos. Es Efesios 4:6. ¿Se están fijando? Bueno, del 4 al 6. Un espíritu, un bautismo. ¿Cómo somos bautizados? Cuando ponemos el nombre sobre los demás. Todos los días, no una vez, no cada 8 días, todos los días. ¿Cuál es la esperanza del llamamiento? ¿A qué fuimos llamados? A conocer su nombre, a tener la plenitud, acuérdense, la revelación del conocimiento pleno de Él. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? La herencia es la simiente, ser sus hijos, para saber que eres la simiente, la semilla. Nun, ¿se acuerdan? El nombre, Nun, puesto dentro de nosotros. ¿Y cuál es la inmensurable grandeza de su poder? Shem, el nombre completo para con nosotros, los que creemos, y creemos conforme a qué dice, conforme a la energía de su poderosa fuerza. Ahí está lo que veíamos ahorita, su fuerza, Resh, nos guía,
O hace rato veíamos en el taller, estábamos viendo Aleph, la fuerza que nos guía y que nos dice que Él es el pastor, Él es el rey, Él es Elohim, etcétera. Y esa fuerza que es el espíritu, Chet, espíritu vivificante, vida, no se energizó porque es el mismo que energizó a Cristo cuando lo levantó de los muertos, lo sentó a su diestra en los celestiales. Pues sí, mis hermanos, Él sube sentado, ¿verdad? No solamente en el cuerpo, sube sentado y se entroniza como Dios, como el Padre. No hay diestra, Dios no tiene brazos. ¿Estamos comprendiendo? La diestra es Él, el trono es Él. Muy por encima de todo principado, de toda autoridad, poderío, señorío, de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y vean, ¿cómo somos la plenitud cuando llevamos la plenitud del nombre? Vean, la plenitud de aquel. Predicamos a aquel que está completando todas las cosas en todos. Cuando vamos dando el nombre, cuando vamos poniendo el nombre sobre los demás, se cumple esta promesa, se cumple este propósito de Dios, mis hermanos, que todos lo conozcan. Vamos a otro testigo para ver qué nos dice. Vamos a Mateo 5, del 1 al 20. Cuando Él nos da en nuestro Señor Yeshua la ventaja, acuérdense, el conocimiento de su nombre, pone su nombre sobre nosotros, nos da sus atributos, lo hace abundar en justicia. ¿Por qué abundar en justicia? Porque acuérdense que la justicia o lo justo es reconocer quién es Él. Lo justo es decir, tú eres el Dios verdadero. Lo justo es decir, tú eres el único Dios. Todo lo que hace Dios, véanlo, dice, es para que todos sepan que yo soy y que no hay otro. ¿Estamos comprendiendo? Ese es el propósito. Vamos a ver qué dice Mateo 5. Al ver las multitudes, subió al monte y después de sentarse se acercaron a él sus discípulos y vean, abriendo la boca. ¿Qué es lo que hacía el maestro? Abre su boca, habla. ¿Pero qué va a hablar? Va a hablar atributos. Dice, abriendo su boca, les enseñaba. Instrucción profunda. La instrucción profunda no solamente es que nos enseña algo, sino que nos capacita y nos hace capaces de reproducir su nombre. ¿Por qué? Porque enseñamos lo que Él nos enseña. Y entonces Él es el que hace la obra, no yo. La instrucción es suya, no es mía. La doctrina es suya, no es mía. ¿Estamos comprendiendo? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dalet, humildad. ¿Ya se fijaron? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Shin, la prueba, la tribulación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dalet, el humilde. ¿Se están fijando en esto? Ahí están los atributos del nombre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, mis hermanos. Hambre, samej, alimento espiritual permanente, continuo de su justicia, porque ellos van a ser saciados. Samej, es la gracia, esa es la gracia. Por eso se los puse ahí otra vez entre corchetes, gracia, ¿verdad? Para que vean que es otra vez Chet, luego Samej, Dalet y Bab. Es lo que dice aquí, es lo que dice ahí. Pero no nos enseñan esto, no nos enseñan. Bienaventurado tú que estás llorando, porque entonces Dios te va a hacer que tú ya no sufras en el cielo, todo te va a ir, vas a estar muy bien, vas a estar disfrutando, vas a poder jugar fútbol, tomarte tu cafecito. Mis hermanos, ¿dónde dice eso? Es para llevar su nombre y darlo a conocer y que Él sea glorificado, su gracia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los que son limpiados, vivificados, Chet. ¿Se están fijando? Bienaventurados los pacificadores, Shalom. Un corazón conforme a su voluntad. ¿Por qué? Dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
¿Quiénes son los hijos de la herencia, de la promesa? Esa redención de la posesión de estados de hijos. ¿Se están fijando? Los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que hacen paz para que ya no te pelees. No, mis hermanos, pacificadores, los que llevan shalom, shalom, paz, conocimiento del nombre de Dios, un corazón conforme a su voluntad. Eso significa shalom. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de justicia. ¿Qué estábamos viendo hace ratito? ¿Cómo le va a ir a Pablo? ¿Cómo nos va a ir a nosotros? Por causa del nombre, por predicar el nombre, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso somos sus hijos. El reino de los cielos es nuestro, porque Él nos lo dio, y el reino de los cielos es el conocimiento del nombre. Esa es nuestra ventaja. Bienaventurados sois cuando los vituperen, los persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, por causa de mí. Por causa de mí, dice Jesús, Yeshua. Alégrense, gócense, pues vuestro galardón es grande. Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Hace rato hablábamos de ello también ahí en el taller. Somos la sal. ¿Por qué, mis hermanos? Porque llevamos su sabor de Él, llevamos el nombre, le ponemos sal a las cosas. La sal, si lo pones en la carne o lo pones sobre alimentos, la sal hace que persevere, que perdure, preserva. Somos la sal porque llevamos en la podredumbre aquí de la humanidad, del mundo, llevamos los atributos, y los atributos nos preservan precisamente del mal. ¿Estamos entendiendo por qué somos sal? Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, no es buena, sino que va a ser echada afuera, va a ser pisoteada por los hombres. Soy la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz, mis hermanos? Porque llevamos su nombre, llevamos al que es la luz. La luz no es nuestra, somos focos, pero nosotros no somos la luz. Pero aquí dice, por eso el foco no es la luz, mi hermano, pero ilumina las tinieblas. Por eso dice una ciudad santa, no se puede esconder, ¿no? La asientas en un monte, sí, pero no la pones abajo del monte para que te quede ahí escondida. Tampoco enciendes una lámpara y la pones abajo del almud, o sea, del colchón o de la tarima. La pones en el candelero, arriba. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en la casa. Bet, casa de oración, el templo, el reino sacerdotal. ¿Se están fijando? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Cuáles son las buenas obras? Lo vimos hace rato en el taller. Llevar los atributos de su nombre. Esas son las buenas obras. Dar a conocer su nombre y sus atributos. Glorificando a vuestro Padre que está en los cielos, el trono de su nombre. No piensen que vine a abrogar la ley de los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod. Fíjense lo que dice. De ningún modo pasará una yod. ¿Te acuerdas que yod, y lo vimos también hace rato en el taller, es el punto, la partícula? Lo veíamos hace ratito también en los atributos. Yod, ventaja, la sabiduría completa, total. Yod, la letra completa. Y luego dice, ni un trazo de letra. ¿Te acuerdas que te dije? Cada yod tiene 3 partes, y una de esas partes es otra yod, hasta el infinito. Entonces vean lo que está diciendo Jesús aquí. Es la plenitud del conocimiento del nombre. Ni un pedacito va a pasar hasta que todo se cumpla. Pero Jesús dijo, todo está cumplido. Ya lo cumplió Jesús. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, fíjate cómo se refiere Jesús a la yod.
Porque luego dicen, ¿de dónde sacas que una letra es un mandamiento? Porque mi maestro dijo aquí, por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, la yod es la más pequeña o el mandamiento más pequeño, y luego el trazo de la letra, un trazo de la letra, que es otra yod más pequeña, es lo que está diciendo Jesús. La yod completa y la yod en partes son mandamientos. ¿Quién lo enseñó? Pues mi maestro, aquí está. Y así les enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Sus letras, sus atributos son sus mandamientos, o sus mandamientos, sus testigos, son los atributos de su nombre. Eso es lo que enseñamos, porque nos enseñó eso nuestro maestro. Cualquiera que los practique y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos, porque les digo que si vuestra justicia, fíjense en qué consiste la justicia, en enseñar quién es el verdadero. ¿De dónde sacó eso? Otra vez, mi maestro dice aquí, fíjense, porque les digo que si tu justicia, o sea, lo que tú enseñas, no es mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Qué enseñaban los fariseos? Pura letra, pura palabra, pura palabrería, dice Jesús. Pero no enseñan mandamientos como Yod, como el trazo de la letra más pequeño. No enseñan atributos. ¿Se están dando cuenta? ¿De dónde sacó eso? Pues aquí dice, véanlo en la versión que quieran. Si no pasa esto, mis hermanos, si mi justicia, lo que predico, lo que digo, lo que alabo, lo que glorifico, lo que enseño, lo que proclamo, etcétera, no es mayor que la de los escribas, no voy a entrar en el reino de los cielos. Estamos comprendiendo por qué hacemos lo que hacemos. Porque nuestro maestro lo ordena y lo enseña aquí. Comentábamos también el miércoles y hace rato también en parte ahí en el taller, ¿verdad? En el discipulado y en el taller, si estamos predicando algo diferente, mis hermanos, pues no estamos predicando más que mentiras, porque no practicamos la verdad, nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos. Vamos a otro testigo más, vamos a Hechos 2 del 22 al 41 para ver qué nos dice nuestro Señor cuando la ventaja, esa abundancia que es Él, revela su nombre, me mueve a reconocerlo como Señor. Entonces le digo, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Varones israelitas. Y luego otra vez, fíjense lo que dice, oíd estas palabras. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo podemos entender? ¿Cómo podemos saber? Porque oímos estas palabras y si las oímos es porque estos varones están predicando. Pedro, Juan, Pablo, están predicando. Santiago, Judas, están predicando. ¿Qué están predicando? El nombre. Estas palabras, dabar. Aquí se los puse en hebreo, en griego. Dabar, imra, logos, remá. Cada mandamiento, cada letra, cada atributo. ¿Se están dando cuenta? Oigan estas palabras, oigan estos mandamientos, oigan todo el nombre completo o cada uno de sus atributos. Te lo dice en hebreo y en griego. ¿Estamos comprendiendo? Jesús el Nazareno, varón aprobado por Dios. Todos esos mandamientos se resumen en algo o en alguien. Fíjense, Jesús el Nazareno. Todo lo que dice ahí, toda la palabra, todo el Tanaj, lo que se conoce como antiguo pacto y pacto renovado, todo es Jesús el Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con maravillas, prodigios, señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre nosotros. ¿Cuál es la razón de todas esas señales milagrosas y prodigios? Enseñar quién es Él, porque no es el que hace, es el que es. Su nombre es el que es.
A este, entregado por determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, mataron por mano de inicuos crucificándolo, pero Dios lo levantó habiendo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuera retenido por ella. Porque David dice respecto a él: veía al Señor continuamente delante de mí, está a mi diestra para que no sea conmovido, y dice: por esto mi corazón fue alegrado. ¿Por qué es alegrado el corazón de David? ¿Por qué es ministrado el corazón de David? Pues porque la diestra del Señor, Yeshua, está en él. Y vean lo que pasa. Si su corazón es shalom, si su corazón es alineado, si su corazón es ajustado a su propósito, vean lo que sucede. Mi lengua se regocijó en extremo. ¿Cuál es el regocijo? Adoración. Adoradores en espíritu y en verdad. Lo que sale de nuestra boca es nombre. Lo que sale de mi boca es atributos del nombre de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Qué es lo que nos llena de gozo? La presencia, Samej, el alimento, el pan nuestro de cada día, el Padre nuestro. ¿Ya se fijaron? Los atributos de su nombre. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta y habiendo sabido que Dios le juró irrevocablemente sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de esta resurrección de Cristo, que no fue desamparado en el Hades, que su carne no vio corrupción. Este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué testificamos? La resurrección de Cristo, Chet, vida. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó, Kaf, ¿se acuerdan? Poniendo su mano sobre nosotros, Yod, derramando su bendición, todo esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que vemos y oímos? Pues las palabras, los mandamientos, Chet, Yod, Aleph, Gimel, etcétera. Me estoy explicando. Shaddai, Gibor. Eso es lo que estamos escuchando. No subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, este Jesús, Jesús es lo que se predica, cada mandamiento, cada letra, cada atributo, a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Señor, Adonai, Cristo, el ungido, el encarnado. ¿Estamos comprendiendo? Romanos 9:5, el cual es Dios. Cristo, el cual es Dios. Cuando oyeron esto, fueron compungidos en el corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer entonces para ser salvos? Es lo que se pregunta. O sea, ¿qué vamos a hacer para poder obtener esta salvación? Y ven lo que contesta Pedro: arrepiéntanse y sean bautizados. Bautizados. Que pongan el nombre sobre cada uno de ustedes. ¿En qué? ¿Cómo? En el nombre de Jesucristo. Sean bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que se pone sobre nosotros? El nombre. ¿Para qué? Para liberación de vuestros pecados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu? Pues el nombre, la ventaja que tenemos, el conocimiento pleno del nombre. Porque para vosotros es la promesa y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios los llamó hacia sí o a Él mismo. Fuimos llamados a Él, para Él. Con otras muchas palabras, testificó, otra vez testifica, habla, dice solemnemente, y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados. ¿Se dieron cuenta? No solamente en el agua, fueron bautizados en el nombre, la ventaja. Y aquel día, entonces, fueron añadidas 3,000 almas. Mis hermanos, no se trata de remojarte o darte un chapuzón. Eso sí está bien, luego nos enseñan eso. Sí, pero tampoco se trata nada más
de decir, ay, sí, ya soy bautizado en el nombre y Jesús es mi Señor. No digas Jesús es mi Señor. Predica, proclama, disipula, enseña, canta, participa, instruye que Jesús es tu Señor. Estamos comprendiendo. Hace rato también veíamos ahí en la cita de Malaquías en el taller y dice, para los sacerdotes es este mandamiento, que glorifiquen el nombre. Y les pregunté en una pregunta paradójica, ¿verdad? Les pregunté, bueno, pero ahí dice para los sacerdotes, entonces no es para nosotros. Y me contestaron luego, no, pues nosotros somos real sacerdocio, fuimos hechos nación santa para anunciar sus atributos, sus virtudes. Claro, esto no es para un pastor, esto es para todos los que hemos creído en su nombre. Reino sacerdotal. Bet, casa de oración. ¿Ya se fijaron? Templo. Vamos ahora a Isaías 65, 17. La ventaja que es nuestro Señor Yeshua, esa abundancia de su nombre, nos revela su nombre y quiere crear nuevos cielos y nueva tierra. Fíjense lo que dice. He aquí yo creo nuevos cielos y tierra nueva. De lo primero no habrá memoria, ni vendrán más al pensamiento. ¿Por qué nuevo cielo, nueva tierra? Por el pecado. Fuimos destituidos. Y entonces lo que hace es, bueno, ok, voy a crear otra vez, y por eso dice en Ezequiel 36, les voy a dar un corazón de carne, quito el de piedra, les voy a dar un nuevo espíritu, y entonces voy a poner mi espíritu, que es su palabra, su mente, para que puedan andar en mis mandamientos, los cumplan y me obedezcan y reconozcan que yo soy Dios y que ustedes son mi pueblo. Ese es el propósito, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver qué dice ahora Hechos 6, del 1 al 7. Cuando Él nos revela su nombre, lo que hace es multiplicar el número de quienes creen. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando yo predico el nombre, más van a creer en su nombre. Y entonces nos multiplicamos de generación en generación. Lo que veíamos hace ratito, Nun. ¿Ya se fijaron? En aquellos días, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Fíjate, si alguien predica, mis hermanos, el nombre, no es bueno que deje la palabra para servir las mesas. ¿A qué está dedicado un pastor? A predicar el nombre, la palabra, Dabar, Imra. ¿Se acuerdan? Logos, Remá. Eso es a lo que está obligado a hacerlo. Hermanos, busquen más bien de entre ustedes 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio y nosotros nos dedicaremos a la oración. Kai y Bab, mis hermanos. O sea, es que aquí está Hey, está Yod, está todo, o el Kol, toda la bendición, etcétera, ¿sí? Al servicio de la palabra, toda, acuérdense, lo vimos hace ratito, toda la bendición de la palabra. Lo dicho fue agradable delante de la congregación. Fíjate, la congregación dijeron, sí, no dijeron, ay, no, entonces nosotros vamos a tener que hacer cosas. Ay, no, yo no le entro. Fíjate, fue agradable delante de unos cuantos, no, de toda la congregación, todos unánimes porque recibían palabra, recibían el nombre. Escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de fe y del Espíritu Santo. Es redundante esto. La fe de Jesús, lleno de fe, la esperanza en el nombre, lleno del Espíritu Santo, lleno de palabras que son espíritu y son vida. Y luego ha hablado de otras personas, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeneas, Nicolás, esos eran de buen testimonio. Pero faltaba algo, mis hermanos. ¿Se dieron cuenta cómo resalta Esteban? Porque estaba lleno de fe y del Espíritu Santo.
a quienes hicieron estar de pie delante de los apóstoles, después de orar, les impusieron las manos. Y vean lo que sucede. Cuando el predicador se dedica a la palabra, vean lo que sucede. La palabra de Dios crecía. Cuando no está ocupado en otras cosas, la palabra de Dios crecía. Cuando hace lo que tiene que hacer, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Vean lo que sucede. Hasta los mismos sacerdotes. Los sacerdotes. Está hablando del pueblo hebreo, no nada más de los gentiles, mis hermanos. A veces creemos que tenemos que llevar la palabra a los gentiles. No, vean lo que dice aquí. Los sacerdotes, un gran número, obedecían a la fe. Para nosotros, ahorita, actualmente, ¿quiénes son los sacerdotes? El pueblo judío, mis hermanos. Pero ¿cómo le voy a hablar a un judío de Cristo? Pues así, abriendo tu boquita y predicando los atributos del nombre para que conozcan quién es el Mesías. Ellos hablan del Mesías, preséntales al Mesías, tú ya lo conoces. Pero ¿cómo voy a hablar con un rabino o con un judío si saben mucho? Pues entonces prepárate, mi hermano. Deja de comer lechita espiritual, deja de tomar mamila y Gerber y come alimento sólido. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a Efesios, pero ahora capítulo 3, versos 1 al 21. Cuando la abundancia, la ventaja, Yeshua nos revela su nombre, nos energiza con su promesa. Por esta causa yo, Pablo, soy prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si ciertamente oísteis acerca de la dispensación. La dispensación, acuérdense, es la administración, esa mayordomía que nos dejó. ¿De qué? La gracia, otra vez, la gracia, mis hermanos. Recuerden lo que nos está dejando los atributos del nombre, que me fue dada para vosotros, que conforme a una revelación me fue dada a conocer el misterio. Esto es por revelación, no es porque estudiamos mucho, por revelación. Si no hay revelación, no lo puedes conocer, aunque estudies todo el día, las 24 horas del día. ¿Qué es lo que conocemos? El misterio. Escuchen, ¿qué conocemos? El misterio. Como antes escribí brevemente, leyendo lo cual pueden percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo. Entonces el misterio es el misterio de Cristo. Y dice, no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones. Por eso no había ventaja. ¿Ya se fijaron? Pero ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hay revelación. Esa es la ventaja. El Evangelio. Pero el Evangelio del nombre, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Sí, los gentiles también. Aquí se está predicando a los gentiles, pero dice del mismo cuerpo. Eso no quiere decir que quedan excluidos los judíos. A ellos también les tenemos que predicar a Cristo, al Mesías. Copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué dice? El Evangelio, del cual fui hecho servidor según el don de la gracia. ¿Cómo somos hechos servidores del Evangelio, mis hermanos? Por el don de la gracia. ¿Qué es la gracia? Los atributos del nombre. Los atributos del nombre. Me fue dada conforme a la eficacia de su poder, Shem, la predicación del nombre. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada. Ya no alcanzamos a ver qué es dada en la mañana, en el taller. Nos quedamos nada más en la primera parte, ¿sí? Ya no alcanzamos a terminar el versículo, pero dada va más allá, mis hermanos. Fíjense, dada esta gracia es una tap y una nun sofit. ¿Se están fijando? Nos fue dado todo el nombre, toda la revelación del nombre. Primeramente Dios, el próximo mes, en junio, estaremos viendo esto, ¿sí?
Y otra vez nos vuelve a repetir, gracia, esa gracia, mis hermanos. Chet, Samej, ¿se están dando cuenta? La gracia que nos está dando esa vida, Dalet, siendo humildes para permanecer unidos a Cristo y reconocer que Él es el Señor, que Él es Dios. ¿Qué anunciamos? El Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Fíjense, toda la riqueza inescrutable de Cristo. Eso es lo que anunciamos. Su belleza, sus atributos, su nombre. Y sacar a la luz cuál es el plan del misterio escondido. ¿Cuál es el misterio? ¿Quién es el misterio? Desde los siglos de Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados, potestades en los celestiales, conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Quién es Cristo? En quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Por tanto, pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, los que son vuestra gloria. Por lo cual, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a la riqueza de su gloria. Otra vez lo que decía en Efesios, es lo mismo, en Efesios 1, lo vuelve a repetir aquí, ser fortalecidos con poder en el nombre interior. Este es el judío en el interior que veíamos hace 8 días, hace 15 días, esa circuncisión que él hace para que seamos judíos en lo interior, porque él es judío en lo interior, porque él es la circuncisión. ¿Cómo sucede esto? Vean, al habitar Cristo por la fe en nuestros corazones. Creo en su nombre, recibo la autoridad de ser llamado su hijo. Ahora Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, ¿ya se fijaron? Propósito, ¿a fin de qué? Propósito, ¿ya se fijaron? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender, fíjense la bendición en qué consiste, comprender con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura, la profundidad, y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿De qué está hablando, mis hermanos? Del conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, o sea, llenos de la plenitud del conocimiento de su nombre, al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que nos está energizando. ¿Se acuerdan? Chet, vida, espíritu vivificante. A nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones del siglo de los siglos. Amén. Ahí está Nun Sofit, eternamente, su nombre eternamente para siempre. Ahí está Tab final, anunciar su nombre hasta que sea plenamente revelado. ¿Se están dando cuenta? Vamos a Juan 10:1-18. Yeshua, la ventaja de abundancia, cuando revela su nombre, me dota de vida abundante. La vida abundante es el conocimiento del nombre. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se va por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, Chet, ¿se acuerdan? Chet también es puerta, puerta de vida, ¿sí? Es el pastor de las ovejas, Lamed. A este el portero abre, las ovejas oyen su voz, sus ovejas las llama por su nombre, las saca. Te llama personalmente, individualmente, porque te conoce desde el vientre, desde antes de la fundación del mundo, ya te conoce. Él te formó, Él te hizo, dice Jeremías, Isaías, etcétera. ¿Ya se fijaron? A este abre el portero. ¿Qué es lo que hace? Las llama. Y cuando las saca, nos saca, a todas sus ovejas las saca del redil, es para algo. Va delante de ellas. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y entonces decimos, enseñamos lo que Él dice y lo que Él nos enseña. De ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de Él. Viene alguien con una doctrina distinta, mis hermanos, o doctrina humana, y la echas a la basura, a la letrina, le jalas y se va como estiércol. ¿Por qué? Porque no es doctrina del nombre. Ya no te interesa eso. ¿Por qué, mi hermano? Porque es basura. ¿Estamos comprendiendo? Huirán de Él. ¿Por qué? Dice, porque no conocen la voz del extraño.
No reconocemos esas doctrinas. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues a decirles Jesús, aquí ya les explica, fíjate, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Chet, todos los que vinieron antes de mí son ladrones, son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es Juan 3, entrar en el reino de los cielos, o el Salmo 23, ¿ya se fijaron? El ladrón no viene sino para hurtar y para matar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la gracia, lo que sobreabunda, toda bendición espiritual en Cristo Jesús, la gracia. Yo soy el buen pastor, Lamed. El buen pastor pone su vida, Chet, por las ovejas. El asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, las abandona y huye, porque es asalariado, no le importan las ovejas. El lobo las arrebata y las dispersa. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, la multiplicación, ¿se acuerdan? La multiplicación. Otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer y oirán mi voz. ¿Cómo van a oír la voz de Jesús, mis hermanos, si tú predicas tus doctrinas? ¿Cómo van a oír la voz de Jesús si tú les cuentas pedagogía o metodología en tus sermones? Oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño, un solo pastor. Echad. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la pongo por mí mismo. Tengo autoridad para ponerla. ¿Se acuerdan de Mateo 28? Toda la autoridad me fue dada, el nombre, y tengo autoridad para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria al nombre de nuestro Señor, mis hermanos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Alguien levantó la mano? Sí, adelante. Sí, como este atributo que parece tan, pues no quiero decir insignificante ofendiendo al Señor, ¿no? Pero de momento no lo escuchas, sino como que no conectas bien qué implica, ¿no? Sí, Pero como todos los atributos que forman el nombre de nuestro Señor, pues tiene un propósito, ¿cómo se dice? En específico, pero a la vez revela el nombre en su plenitud, ¿no? De hecho, en el nombre de este atributo que es ventaja, pues revela todo el nombre o toda la ventaja, valga la redundancia, porque no solamente nos habla de cómo el conocer los atributos del nombre nos dan esa bendición, para no llamarle ventaja de nuevo, de conocer el nombre, ¿no? Pero es implícito todos los atributos en este atributo. No sé si me sí. expliqué o, Sí, es que ahí está o Yod. hice, Yod es el o que hice es. volar. Es la primera letra de Yahvé, es la primera letra de Yeshua o el primer atributo. Yod, todo, todo concentrado. Ahí está. Ujú. Claro, sí. Amén. Ok. Gracias. Sí, a lo mejor lo que quieres decir es no que sea pequeño o insignificante este atributo, sino más bien es poco conocido, ¿no? Podemos verlo y decimos, hay ventaja, pues ¿cómo Jesús va a ser la ventaja? O sea, como que no cuadra, ¿no? Que Jesús sea la ventaja. Sí, porque no sabemos que la ventaja es Él. Lo que aventaja o nos aventaja frente a otros es el conocimiento pleno del nombre. ¿Sale? Ok, Así y mi es, y al hermano. hecho, Sí, adelante. perdón, y el hecho de que el Señor Jesús, cuando está en nosotros, no entra un pedacito, igual Claro, que en el caso de los atributos no es el atributo simplemente, sino es todo el nombre dentro de ese claro. atributo.
el Señor Jesucristo nos invade totalmente, ¿no? Por eso Sí. nos lleva a la plenitud, porque Él es la plenitud, ¿no? Amén. Y en este atributo, como decías, no se trata de una cosa, como veíamos en la mañana y siempre el Señor nos ha permitido ver, no son cosas, sino se trata de Él, ¿no? Es Dios revelando su Tu nombre, nombre. revelando Sí. quién es, y entonces en este atributo llamado ventaja, pues ya simplemente el hecho de pensar que es el atributo del Señor y que nos está revelando quién es, pues cambia todo, cambia el sentido, cambia em, ya no es una simple palabra, ¿no? Que Es un representa atributo. tener un Sí. poquito más de conocimiento, ¿no? Sobre algo, sino pues es tener la plenitud que es Cristo, ¿no? Amén. Amén. Ok. Adelante, mi hermano Jorge. Sí, hermano, gracias. No, nada más era recordar esa ventaja, porque no es que estemos aventajados físicamente, sino tenemos la ventaja de que Él nos guía, de que Él va delante de nosotros guiando y nosotros lo vamos escuchando. Sí. Amén. Sí. Así es. La ventaja es Él. Él va adelante y como sucedía en el desierto, ¿no? Y sigue sucediendo, iba adelante, pero iba atrás, pero también iba a la derecha, iba a la izquierda, iba arriba y iba abajo. Eso es lo que significa, ¿no? Que va por delante es que va cubriendo todos los ángulos, absolutamente. Así es. Bien. Gloria a Dios. Ok. Ok, mis hermanos, pues toda la honra, toda la gloria para nuestro Señor. Y bueno, pues a seguir con Proverbios. Acuérdense, estamos en Proverbios 8, ¿sí? Para el taller el próximo mes de junio. Y en el discipulado, acuérdense el Salmo 138. Váyanlo viendo, que es lo que vamos a estar comentando, ¿verdad? A raíz del nombre de nuestro Señor. ¿Sale? Toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Yeshua. Bendiciones. Bendiciones, amén.